Con las disculpas del día de ayer que no pudimos avanzar debido a un problema técnico. De todas maneras, ahí tenemos los videos de la clase número 2 y ahora vamos a profundizar un poco en el uso de RStudio, que es el IDE con el que trabaja el lenguaje de programación de R. Bien, para esto inicialmente voy a compartir una presentación. Una de las cosas importantes acá es la importación de datos, ¿no? Ya hemos indicado de que podemos nosotros generarnos los vectores, las matrices, los data frames, los factores, etcétera, pero ya cuando se trabaja con datos reales, la cantidad de filas y columnas es bastante grande y por lo tanto ahí tenemos que importar, ¿no? Importar los datos en el estudio y para que posteriormente podamos hacer el procesamiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer la presentación de la importación de datos. No sé, se puede ver la presentación, ¿no? Sí, Bien, entonces acá sí, claro. vamos a ver cómo podemos importar datos. Este es un aspecto fundamental porque, como hemos indicado, requerimos trabajar con datos reales. Normalmente nosotros tenemos los datos en Excel, pero podemos tenerlo también en otros formatos de bases de datos. También en el video está mostrado que podemos también importar datos de otros programas estadísticos como SPS, como SAS o como Stata, que son programas que también son muy utilizados en el análisis estadístico, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a poder ver, ¿no? Que nosotros tenemos un conjunto de datos en el R base y esos datos, entonces, podemos trabajar también para practicar con esos datos que están en ahí y que se adicionan a RStudio por default, ¿no? Como estamos viendo ahí. Entonces, podemos también ver a través de las ayudas, ver a qué corresponde esos datos. Vamos a ver también eso hoy día en la práctica de que cualquier base de datos que se encuentre tanto en RBase o en cualquier otra paquetería que hayamos instalado, lo podemos visualizar, pero una cosa importante es tener su documentación, como en este caso ahí tenemos este es el nombre de la base de datos y se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la librería Datasets, ¿no? Que además se instala por default. Entonces, acá nosotros podemos averiguar más sobre esta base de datos, ¿no? Por otro lado, acá tenemos nosotros eh, otros datos adicionales, ¿no? Ahí tenemos solamente los 6 primeros datos que están por default en la librería de datasets, pero tenemos muchos más bases de datos en ahí. Solamente ahí le estamos mostrando los 6 primeros datos. Bien, cuando nosotros estamos en una sesión en RStudio, nosotros acá vamos a ver, por ejemplo, los datasets, las bases de datos que tenemos disponibles en R. Entonces, para eso podemos ver la librería de la base de datos, ¿no? Y podemos ver, como habíamos mostrado hace rato, cuántas bases de datos tenemos en la librería, por ejemplo, datasets, ¿no? Además, cada librería que nosotros adicionemos va a tener también sus bases de datos, aunque no es un requisito de que necesariamente todos los paquetes tengan que tener sus bases de datos. Hay algunos paquetes que no tienen bases de datos, ¿no? Entonces, nosotros podemos visualizar acá en RStudio los datos, eso lo vamos a realizar hoy. Entonces, este es un poco el diagrama que nosotros tenemos cuando trabajamos con RStudio, ¿no? Entonces tenemos el lenguaje de programación de R y en ahí tenemos un aspecto importante que son los paquetes o librerías, ¿no? Habíamos indicado en la anterior clase que para el día de hoy tenemos más de 20,000 librerías o paquetes que están disponibles en el lenguaje de programación de R.
Entonces podemos instalar cualquiera de esas librerías, pero previamente tenemos que identificar cuál es la librería que nos va a permitir hacer ciertos procedimientos que nosotros requerimos con trabajos específicos. Entonces, esas librerías van a ser instaladas, ¿no? Y para hacer correr la librería, tenemos que colocar library y aquí el nombre del paquete, entre comillas, pero también al mismo tiempo que nosotros hemos instalado la librería, esa librería cuando está y tiene bases de datos, entonces al mismo tiempo también se van a agregar todas esas bases de datos que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante que podemos ver ahí. Cuando nosotros empezamos con y cuando entramos por primera vez a RStudio, nosotros podemos ver esta estructura donde vemos cuatro paneles que aquí en la presentación están como ventana 1, ventana 2, ventana 3, ventana 4, pero también tenemos una ventana 0 donde está el menú principal, donde está archivo, edición, etcétera, que también podemos ver cuáles son las funcionalidades de ese menú y de los iconos que tiene en la parte inferior. Entonces acá cuando nosotros vemos las cuatro ventanas, estas ventanas son movibles, ¿no? O sea, eso significa que podemos ampliar su área, podemos disminuir el área de cada una de esas ventanas. En la parte superior, superior izquierda, tenemos la ventana 1, que es el editor, ¿no? Donde nosotros generamos los scripts. Aquí vamos a guardar el documento que vamos a generar con los códigos de ERE. Vamos a ejecutar el informe, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar todas las funciones para determinados procedimientos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a poder colocar, por ejemplo, plots. Entonces, eso significa que vamos a hacer un gráfico, vamos a generar un gráfico. Entonces, acá este es el editor, entonces acá van a estar un script, dos scripts o tres scripts, dependiendo de cuántos editores nosotros hayamos generado. En la parte de abajo se encuentra la consola, ¿no? Donde, como ya hemos visto también en el R base, van a estar todas las instrucciones, lo que estamos nosotros las funciones que estamos utilizando para dar ciertas órdenes en las corridas del programa, pero también nos va a mostrar la salida, el resultado de esas órdenes. Luego tenemos acá la ventana 3, que es el entorno de trabajo. Ahí van a estar todo objeto que nosotros vayamos creando en el editor, va a estar alojado en el entorno de trabajo. Pero también podemos nosotros importar, y hemos indicado bases de datos, especialmente de Excel, de otros programas, o en texto, o en formato CSV. Entonces, eso lo podemos hacer acá en la ventana del entorno de trabajo porque tenemos la opción de importar bases de datos. Y finalmente tenemos una última ventana, que es la ventana 4, donde tenemos un conjunto de utilidades, ¿no? Como files, donde se encuentran todas las carpetas de nuestra unidad C, unidad D que tenemos en la computadora. También tenemos la pestaña Plots, donde van a estar alojados todos los gráficos que nosotros hayamos generado en las corridas en el editor. También tenemos package o paquetes, donde nosotros tenemos la posibilidad de instalar los paquetes, ¿no? Podemos instalar un solo paquete en una sola, de una sola vez, o también podemos hacer que se instalen varios paquetes al mismo tiempo. Y solamente lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre de los paquetes y separar con una coma entre un paquete y otro paquete, y directamente nos lo va a instalar el 5 paquetes o 6 paquetes que nosotros hayamos colocado ahí. Bien, entonces todo eso es una idea general de lo que vamos a tener cuando nosotros ingresemos por primera vez al entorno de desarrollo integrado, que es RStudio. RStudio es un entorno que trabaja tanto con R, pero también trabaja con Python, ¿no? Entonces acá ahora nosotros estamos viendo algunas de las funcionalidades de esas ventanas.
Hemos indicado que en la ventana ambiente de trabajo nosotros tenemos la posibilidad de importar bases de datos. Y entonces aquí ustedes pueden ver, nosotros podemos importar, por ejemplo, en formato de texto. Podemos utilizar también, podemos importar también datos en formato de XLSX, que son en formato de hojas de cálculo de Excel. Pero también en la parte de más abajo tenemos tres posibilidades de importar datos de SPS, ¿no? De SAS o de Stata. Entonces, eso se encuentra en el ambiente de trabajo disponible. Entonces, acá nosotros podemos simplemente, direccionando dónde se encuentra esa mi base de datos, podemos hacer la importación. Y cuando se realiza la importación, lo que vamos a generar en el editor y también en la consola va a ser un data frame. Data frame. Entonces, nosotros podemos importar datos ahí. Y este es un código, este es el código de R. Fíjense, cuando nosotros en RStudio hacemos códigos, cuando escribimos los comandos sobre ciertos objetos, entonces también tenemos el número de línea. Aquí tenemos la 1, la 2, la 3, etcétera. Tenemos más o menos 27 líneas. Y lo que estamos haciendo entonces en acá es importar, ¿no? Por ejemplo, acá estamos importando datos desde RStudio y entonces acá tenemos la librería y acá estamos generando un objeto que se va a llamar censo. Estamos aplicando la función read Excel y aquí tenemos el archivo en Excel. Entonces, con View vamos a visualizar los datos que nosotros hemos importado más o menos de forma similar a lo que tenemos en Excel, ¿no? Entonces, acá también podemos nosotros importar datos que estén en formato TXT delimitado por tabuladores. Entonces, para eso vamos a utilizar la función readDelim, le damos un nombre, censo, readDelim, le damos entonces el primer argumento es el nombre del archivo en texto, que sería censo.txt. Luego la delimitación, que va a ser el tabulador, ¿no? Y entonces acá podemos visualizar ese data frame posteriormente. Pero también podemos importar archivos que estén en formato de CSV, eso significa valores separados por comas, o archivos que estén delimitados por tabuladores, archivos de texto. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo un archivo censo.csv, entonces lo único que tengo que colocar es generar el nuevo objeto que se va a llamar censo1, utilizar la función readTable y ir colocando los argumentos. Primer argumento, el nombre del archivo en CSV. Segundo argumento, el encabezamiento, si queremos importar con encabezamiento o no. Y si queremos importar con encabezamiento, tenemos que colocar acá true, ¿no? Y si no, queremos una F, ¿no? Y la separación, que es lo más importante cuando importamos archivos en formato CSV, tenemos que visualizar la separación de los valores, si está definido por coma o por punto y coma, ¿no? En este caso está definido por punto y coma, ¿no? Entonces, o también podemos utilizar la otra función que también sirve para poder importar datos que estén en formato CSV, que sería read.csv, donde nosotros simplemente colocamos el nombre del archivo, el encabezamiento y la separación que en este caso sería punto y coma. También podemos nosotros importar un archivo que esté como en formato de TXT, ¿no? Censo.txt, entonces ahí vamos a utilizar la función readTable, el nombre del archivo, el encabezamiento, si queremos encabezamiento, por lo tanto aparece ahí true, y la separación, como es TXT, entonces está delimitado por tabuladores, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos la importación. Pero también podemos importar, hemos dicho, de otros programas como SAS, como SPS y Stata. Entonces, para eso también estas bases de datos que provienen de otros programas estadísticos utilizan ciertas librerías, ¿no? Entonces, la librería Haven, en este caso PalSAS, ¿no? Lo mismo aquí esta otra librería, ¿no? Entonces, tenemos librerías específicas y tenemos argumentos, los cuales tenemos que colocar para realizar la importación de datos tanto de SPS, de SAS como de Stata, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos otra manera de generar una base de datos es haciendo el pegado, el clipboard. Entonces, hacemos un pegado utilizando la función readDelim. Entonces, lo que hacemos es en Excel
podemos nosotros seleccionar un conjunto de datos, un conjunto de filas y columnas, y acá lo podemos pegar, esos datos, y después ya se va a generar un nuevo objeto que se denomina datos completo. Entonces, simplemente es copiar y pegar en este caso, eh, en un, eh, en un punto de la consola donde nosotros queramos que se incorpore esos datos. Entonces, esta es una manera también de importar sumamente sencilla, especialmente cuando los datos no son muy numerosos. Entonces, donde podamos ver primeramente cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene la base de datos y posteriormente seleccionar una parte o toda esa parte y posteriormente pegarlo en ahí. Para eso estamos utilizando la función read.delim. Entonces acá, otro aspecto importante es que nosotros podemos importar datos también desde Google Drive, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en el programita, en la aplicación de hojas de cálculo que tiene Google Drive y tenemos ahí un archivo y ese archivo lo quisiéramos importar directamente a RStudio, entonces lo que tenemos que hacer es abrir el archivo que está en hojas dentro de Google Drive, ir al menú archivo, dar un clic en publicar en la web y luego establecer el botón donde definimos cuál es la hoja de Excel de la cual queremos importar los datos y finalmente podemos colocar ahí, ¿no? Lo más adecuado es seleccionar que los valores van a estar separados por tabuladores. Simplemente se va a generar un código, ese código lo que vamos a hacer es copiar y lo vamos a pegar posteriormente en el editor de RStudio para que podamos realizar la importación, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un código, ¿no? Entonces, hemos indicado que podemos pegar, pero también acá, con esta librería readxl, podemos importar rápidamente un archivo que esté en formato de Excel en este caso y que corresponde, por ejemplo, a la hoja 1, ¿no? Entonces, podemos tener directamente importados los datos, ¿no? Entonces, podemos generar un archivo RData, pero también podemos, una vez que nosotros hayamos guardado como RData esa base de datos que estamos importando a partir del Excel, también lo podemos cargar con load file, el nombre del archivo y en la extensión RData, ¿no? Entonces, aquí también podemos generar esa, ese nuevo objeto a partir de la importación de sus datos, ¿no? Entonces, tenemos todas esas funcionalidades para que nosotros podamos importar datos, ¿no? A partir de diferentes formatos, pero también a partir de determinados programas, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en acá, y vamos a entonces ir a ver, acá, vamos a ir entonces a RStudio. Entonces vamos a abrir RStudio, ¿no? Vamos a abrir entonces RStudio y vamos a ver algunas funcionalidades importantes de RStudio. Bien, no sé si se puede ver RStudio. Hola. No se Hola. ve, está compartiendo diapositiva. Ya, entonces acá vamos sí, un momento, vamos a ver acá. Y acá, entonces vamos a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve. Bien, para que nosotros trabajemos con RStudio, lo primero que tenemos que tener es una carpeta de trabajo en nuestra computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo en C, entonces acá tengo curso R, ¿no? Entonces, mi carpeta de trabajo es C curso R, ¿no? Entonces, ahí voy a tener una carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente generarnos un proyecto, eso también está en el video, pero nuevamente vamos a hacer cómo se hace rápidamente. Cuando trabajamos en RStudio, nosotros tenemos que generarnos un proyecto, un proyecto. Entonces,
ya tenemos definido que vamos a trabajar con la carpeta C y curso R. Entonces acá nos vamos a File, ¿no? Y aquí entonces vamos a colocar eh, New Project. Entonces acá nos vamos a New Project, vamos a generar un nuevo proyecto, ¿no? Entonces nos vamos acá y colocamos un nuevo proyecto. Bien, acá fíjense, está como C curso FUP, pero yo he dicho que voy a utilizar C curso R, entonces voy a cambiar, y entonces la carpeta de trabajo va a ser C curso R, ¿no? Y le voy a dar un nombre a mi directorio de trabajo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, sesión 2. Entonces ahí tengo la sesión 2, ¿no? Esta, esta operación va a generar dos cosas. Uno, va a generarnos una carpeta que se va a llamar sesión 2, pero también nos va a generar un proyecto que también se va a llamar sesión 2, ¿no? Entonces acá tal vez podemos colocar ahí. Bien, entonces creamos el proyecto. Bien, a ver, vamos a crear el proyecto. Bien, ¿se está viendo, no? Hola, hola. Sí, se ¿Se está puede ver? viendo. Bien, Sí, se ve. entonces acá tenemos las ventanas. Fíjense, ahí tenemos solamente visualizando 3 ventanas, pero en realidad son 4 ventanas. Entonces ustedes pueden ver acá estas ventanitas. Entonces yo puedo ir acá y nuevamente lo puedo eh, maximizar la ventana del editor, lo puedo minimizar, ¿no? O lo puedo colocar a la mitad entre las dos ventanas, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ir visualizando. O la consola, por ejemplo, aquí lo quiero maximizar, entonces va a aparecer toda la consola con mayor área, o lo puedo minimizar, o al final lo podemos colocar también al medio, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros podamos ir visualizando cómo podemos trabajar y aumentar el área o disminuir el área de acuerdo a cómo vayamos trabajando con el estudio. Bien. El editor, que es el que tenemos acá, ¿no? Aquí tiene entonces, por ejemplo, por default aparece un script que no hemos guardado todavía, ¿no? Aquí tenemos la herramienta para hacer correr el código, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a tener una sesión de RStudio, ¿no? Entonces, acá yo puedo colocar, por ejemplo, es la sesión 2, entonces puedo colocar acá estos slides indicando que acá vamos a hacer la importación de datos. Importación de datos. Entonces, ahí estamos haciendo un comentario. Vamos a hacer la importación de datos, ¿no? Ahora, una cosa importante. Lo que nosotros importemos tiene que estar necesariamente en nuestra carpeta de trabajo. Pero solamente en la carpeta de trabajo, lo que estamos visualizando acá, solamente está el nombre del proyecto, sesión 2, no RPro. Entonces, solamente está eso ahí. Y por lo tanto, nosotros a esta carpeta tenemos que agregar una base de datos para poder importar. Entonces, nos vamos acá a curso R, ¿no? A curso R. Y entonces acá nosotros podemos agregar otros datos. Entonces, vamos a tener acá en la sesión 2, podemos agregar. Y entonces vamos a tener ahí, vamos a ir nuevamente acá. Bien, entonces acá a ver, vamos a ver. eh, Acá tenemos que tener entonces sesión 2. Acá vamos a ver curso de. Entonces tenemos que copiar estas bases de datos que están en Excel y que también lo he compartido al grupo de WhatsApp. Entonces ahí tenemos y entonces vamos a copiar y después lo vamos a pegar acá. Bien, entonces ahora todo lo que hemos copiado también va a aparecer entonces acá en nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí 4 archivos que están en formato de Excel, entonces ahora los podemos importar. Entonces nos vamos acá y vamos a
importar los datos. Un aspecto importante es que nos estábamos olvidando, es lo primero que tenemos que hacer en una sesión en RStudio es establecer la carpeta de trabajo. Entonces vamos a ver acá, lo primero va a ser establecer la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces establecemos la carpeta de trabajo. ¿Cómo vamos a establecer? Aquí tenemos ya C, curso R, sesión 2. Entonces vamos a irnos acá en File, en la pestaña Files, y aquí vamos a colocar establecer el directorio de trabajo, ¿no? Entonces le damos un clic y aquí va a aparecer ya entonces el directorio, ¿no? Entonces eso lo vamos a copiar acá, lo vamos a copiar y entonces vamos a colocar ahí. Vamos a colocar entonces el directorio de trabajo que va a ser C, curso R, sesión 2, ¿no? Entonces ya tenemos establecida la carpeta de trabajo acá, ¿no? Entonces nos vamos acá, seleccionamos. Bien, ahora ya tenemos entonces la carpeta de trabajo. Vamos a verificar evidentemente si esa es la carpeta que está reconociendo el estudio. Y para eso colocamos get wd paréntesis y hacemos correr. Y evidentemente podemos ver nosotros en esta parte de acá que ha reconocido justamente la carpeta de trabajo como C curso R sesión 2, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso acá, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es en el segundo proceso, vamos a hacer la importación de esos datos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la importación? Podemos importar cualquiera. Por ejemplo, vamos a importar datos. Acá tenemos un archivo en Excel, datos. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir? Aquí al ambiente de trabajo. Entonces, voy a colocar importar dataset, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a importar? De un archivo en Excel. Entonces, colocamos acá from Excel, ¿no? Y aquí ahora vamos a, vamos a ir visualizando. Hemos dicho que vamos a utilizar el que corresponde a datos. Datos, colocamos ahí. Bien. Ahora, entonces, ya tenemos, fíjense, ya visualizamos también los datos acá, ¿no? Esta columna es de caracteres, la segunda columna es numérica, la tercera numérica, la cuarta numérica y la quinta también es de caracteres, ¿no? Entonces, acá una cosa importante es la hoja. Aquí se encuentra dentro de datos.xlsx, pero acá la hoja es la hoja 1, ¿no? La hoja 1. Y entonces, acá nosotros vamos a poder ver el código, ¿no? La visualización del código. Entonces, estamos utilizando una librería readXL, estamos generando el objeto datos, estamos utilizando la función readExcel para importar estos datos de Excel, y el argumento va a ser primeramente el nombre del archivo en Excel, la hoja de Excel, que es en este caso hoja 1, y con View vamos a visualizar los datos. Entonces, esto podemos copiarlo acá, y lo podemos pegar después. Entonces, ahora acá, una vez que nosotros tenemos copiado, podemos importar, ¿no? A ver, una vez más vamos a revisar si todo está bien. Datos, hoja 1, aquí está el rango, ¿no? Todo lo demás está bien, entonces vamos a importar, ¿no? Tiene que aparecer entonces un objeto, un data frame que se va a llamar datos. Entonces importamos y justo ya tenemos acá importado, ¿no? Los datos. Entonces, acá también podemos ahora pegar el código. Pegamos el código. Entonces, este es el código que nos ha permitido importar esos datos de Excel, ¿no? Entonces, cuando nosotros quisiéramos, por ejemplo, acá, fíjense, tenemos otro archivo, forestry xlsx. Entonces, como ya tenemos acá el código, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos agarrar este código, podemos copiar y lo podemos pegar, ¿no? Entonces, lo podemos pegar ahí y simplemente vamos a visualizar ahora. Acá ya no va a ser datos, vamos a colocar entonces forestry. Entonces vamos a generar un objeto que se va a llamar forestry. Entonces acá tenemos forestry también, forestry, XLSX, y lo que tenemos que ver es la hoja, ¿no? La hoja. ¿Y dónde vamos a ver eso de la hoja? Acá vamos a ver justamente cuál es el nombre de la hoja, es hoja 1.
es hoja 1. Entonces, nos vamos acá y colocamos entonces hoja 1, ¿no? Hoja 1. Entonces, acá, ¿está bien? Tal cual como está en ahí, hoja 1. Y entonces acá vamos a colocar view. Queremos visualizar ahora forestry, ¿no? Ese objeto que estamos generando. Entonces ahora vamos a hacer correr y vamos a generar, fíjense, una cosa importante acá, en el ambiente de trabajo, el único objeto que hasta el momento hemos generado es datos, que es un data frame. Ahora vamos a generar con esta corrida otro objeto que se va a llamar forestry. Entonces hacemos correr y justamente tenemos ahora el archivo forestry. Entonces ese también aparece acá, ¿no? Forestry, ¿no? Entonces donde tenemos especie, diámetro, altura, etcétera. Entonces nos vamos ahora donde el script, ahí, este script no tiene nombre, entonces podemos guardarlo con un nombre, ¿no? Entonces vamos a decir que esta va a ser la sesión la sesión 2.1, ¿no? Ese va a ser entonces el nombre del script, ¿no? Y aquí aparece el nombre del script, sesión 2.1, ¿no? Aquí está .r, ese es entonces el script que tenemos inicialmente, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, ya hemos visto cómo nosotros podemos importar datos desde Excel, ¿no? Ahora, si nosotros queremos, entonces podemos ir nuevamente, como ya está ahí automatizado. Podemos ahora pegar esto nuevamente ahí. Vamos a pegar. Y podemos, por ejemplo, ahora importar estos datos que son datos for. Entonces vamos a colocar acá datos for, datos for. Y entonces la hoja es la misma. Aquí colocamos entonces datos for, el nombre del objeto, datos for. Y entonces acá vamos a tener en la visualización, en vez de forestry, datos for, ¿no? Entonces vamos a hacer correr y vamos a ver si lo vamos a importar. Bien, aquí hay un error, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es ese error, ¿no? Entonces vamos a ver acá cuál es el error, ¿no? Hoja 1 no encontrado. Entonces, ¿eso qué significa? Que la hoja donde se encuentran estos datos no es hoja 1. Entonces, podemos visualizar acá, ¿no? Datos for, vamos a abrir, y ahora es datos. Fíjense acá, la hoja se llama datos, no se llama hoja 1. Entonces, cerramos nuevamente y nos vamos simplemente acá y cambiamos. Entonces, ahora nos vamos acá con el editor y vamos a cambiar acá que esto es datos simplemente. Datos, ahí. Datos simplemente. Entonces, nuevamente hacemos correr para ver si datos, pero esto está con mayúscula la D, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, vamos a hacer correr, a ver si sigue habiendo error, a ver. Datos, ya, esto está mal acá. Datos for, hemos dicho, está bien. Nuevamente, a ver, vamos a visualizar para no tener el nombre de la hoja es datos, D mayúscula, ¿no? Datos con D mayúscula. Entonces, nuevamente vamos a caer estudio, vamos a revisar datos for, está bien. Acá, entonces, esto es datos. Entonces, acá vamos, datos. Bien, ahí ese es el nombre de la hoja y aquí vamos a visualizar el objeto datos for. Bien, entonces vamos a hacer correr ahora para visualizar y entonces sí, ahora vamos a tener, ahora sí ya lo ha importado esos datos. Entonces tenemos que ir verificando cada vez. Podemos la consola ahora limpiarla con control L, nos vamos acá a sesión 2 al script y lo podemos guardar. Como ya hemos visto que hemos corregido y está corriendo efectivamente el código, entonces lo guardamos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros tenemos el procedimiento para poder importar cualquier archivo que esté como archivo, como hoja de cálculo de Excel, ¿no? Entonces, eso lo podemos importar ahí. También, también podemos importar algún archivo que esté, que no esté en Excel, que esté en otro formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, datos, acá. Fíjense, está datos en la sesión 2, estamos en la carpeta de sesión 2, datos, y lo vamos a guardar ahora como un archivo, pero separado por valores. Entonces, acá vamos a colocar guardar,
¿no? Guardar, entonces vamos a la carpeta de trabajo, ¿no? Y aquí entonces vamos a guardarlo como CSV, como delimitado por comas, ¿bien? Y lo guardamos, ¿no? Entonces ya está acá, datos delimitado por comas, ahí. Entonces vamos a abrir los datos con un bloc de notas, ¿no? Y entonces podemos ver entonces que acá de las columnas están separados por punto y coma, ¿no? Por No punto se y está coma. viendo, Hola, hola, ¿sí? no se estuvo viendo lo último. Ya, entonces vamos a ver nuevamente. Entonces acá vamos a visualizar nuevamente. Ya vamos a correr acá. Bien, entonces vamos a irnos acá. Bien, vamos a abrir entonces la carpeta. Ahora se ve la carpeta, ¿no? Hola. Sí, sí, señor, correcto. Bien, entonces fíjense, acá nosotros tenemos hojas, esto vamos a visualizar un poco más. Tenemos todo lo que son, bueno, vamos a borrar esto, lo que hemos hecho para que lo hagamos nuevamente. Vamos a eliminar. Bien, todos acá son en Excel, todos están en Excel, ¿no? Todos en Excel. Bueno, ya sabemos y ya hemos visto cómo podemos importar esos datos de Excel. Ahora, una de las cosas que también se utiliza mucho en R es el formato CSV y el formato TXT. Entonces, este archivo datos, ¿no? Yo voy a abrirlo, ¿no? Estoy abriendo los datos y ahora lo voy a guardar datos, guardar como un archivo, acá, datos, pero el tipo de archivo va a ser CSV, delimitado por comas. Entonces guardamos, entonces ya tenemos delimitado por comas. Vamos a visualizar acá. Ahora fíjense, acá tenemos datos, ¿no? Aquí tenemos archivo de valores, dice separados por comas, ¿no? Entonces, ahora vamos a visualizar ese archivo de valores porque tenemos que saber eh, cómo están definidos la separación entre valores y también cómo está definido el decimal. Entonces, vamos aquí, vamos a abrir, ¿no? Abrimos con el bloc de notas, es suficiente para poder visualizar. Y podemos ver nosotros acá, fíjense, el primero es razón, donde está aire. El segundo es número de hijos, donde es un entero. Gastos semanales, 35.6. Entonces significa que el decimal es un punto y que además la separación entre valores es punto y coma, como estamos viendo ahí en el editor. Entonces ya sabemos eso y lo cerramos ahí. Bien, ahora nos vamos a ir nuevamente. Vamos a... Bueno, ya tenemos entonces ahí un archivo CSV. Para que no volvamos a esta parte, vamos a abrir nuevamente ahora datos, ¿no? El archivo en Excel. Bien, entonces ahora lo voy a guardar este archivo en un formato, guardar como TXT, ¿no? TXT delimitado, entonces acá, nombre del archivo, lo mantenemos, el tipo, texto delimitado por tabulaciones. Bien, y le damos guardar, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos acá tres archivos de datos, ¿no? Uno que es archivo de valores separados por comas, otro que es un documento de texto y el otro que es la hoja de cálculo de Excel, ¿no? Bien, entonces eh, vamos a eh, vamos a entonces ahora nuevamente mostrar RStudio. Bien, ahora nuevamente se ve RStudio, ¿no? Hola. Sí, sí se ve Bien, el estudio. entonces ahora aquí en establecer la carpeta de trabajo ya hemos hecho importación de datos acá de Excel, ¿no? Entonces ya sabemos cómo podemos bajar. Ahora vamos a hacer importación de datos, importación de datos, eh, de datos en formato CSV, ¿no? Entonces nos vamos acá y aquí podemos ver, ¿no? Aquí tenemos datos.csv, eso es lo que queremos importar y crear a partir de este datos CSV, queremos crear un data frame. Entonces acá nos vamos,
y vamos a colocar entonces acá el nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Vamos a mantener ese nombre de datos, entonces, datos, ¿no? Ese es el objeto que vamos a crear, ¿no? Entonces, como está creado ya eso en Excel, entonces nosotros vamos a darle más bien otro nombre. Le vamos a dar datos 1, porque datos ya lo hemos importado como Excel, ¿no? De Excel. Entonces vamos a colocar datos 1 para que no se confunda. Datos 1, que va a ser ahora la importación de un archivo que está como CSV. Entonces acá vamos a colocar ahora qué función va a ser la importación de este archivo en formato CSV. Entonces va a ser read.table. Read.table, paréntesis. Entonces aquí fíjense, está indicándonos cuáles son los argumentos que tenemos que ir incorporando para poder importar esos datos en CSV. Entonces, el primer argumento que tenemos que colocar es el nombre del archivo con comillas. Entonces, colocamos que lo que nosotros tenemos es datos.csv. Entonces, colocamos datos.csv, ¿no? Ese es el nombre, entonces, del archivito que está acá también acá, datos.csv. Ese es el que vamos a importar. Ahora, una cosa importante es que toda base de datos tiene su encabezamiento, donde están el nombre de las variables. Entonces, acá me pide el segundo argumento, ver si quiero importar con los nombres de los encabezamientos o no. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros requerimos el nombre de las variables y por lo tanto va a ser header igual true, ¿no? Que nosotros estamos diciendo ahí al programa que queremos también que nos importe los nombres de cada una de las variables. ¿Cómo? Ahora aparece el argumento sep. ¿Cómo es la separación de valores? ¿No? Entonces la separación en acá va a ser sep y entre comillas colocamos ahora lo que hemos visto anteriormente, que es punto y coma. Entonces colocamos acá punto y coma. La separación es punto y coma. Y finalmente el último argumento es el decimal. Entonces, coma, decimal, y el decimal entonces es igual, entre comillas, el punto. Bien, entonces con eso ya tenemos todo ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer correr y ya entonces tenemos datos 1, hacemos correr nuevamente, entonces, y tenemos ya importados los datos acá, ¿no? Aquí ya se han importado los datos 1. ¿Dónde va a aparecer también eso? Acá, datos 1. Ya tenemos entonces la base de datos importada, una base de datos que estaba en formato CSV, ¿no? Entonces, ya hemos importado, ¿no? Ahora, como ya tenemos importación de datos.csv, ¿no? También tenemos acá un archivo datos.txt, ¿no? TXT. Entonces, también eso lo podemos entonces importar. Entonces, vamos a hacer acá, nos vamos a colocar. Vamos a entonces importar. Entonces, vamos a importar. Vamos a hacer importación de datos.txt en formato de texto. Entonces vamos a colocar acá importación de datos.txt. Bien, en texto. Entonces ahora vamos a colocarle datos 2 para que no se confunda con el otro que tenemos ahí. Porque ya tenemos datos y datos 1. Bien, entonces vamos a colocar acá lo mismo. Read.table, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a pedir? Lo mismo, el nombre del archivo, ¿no? El nombre del archivo. Entonces vamos a colocar, entre comillas, datos.txt, ¿no? Segundo argumento, si queremos que sea con encabezamiento o no, que sería el header. Entonces vamos a colocar header. Entonces, igual, queremos entonces, colocamos una T, queremos que lo importe también el encabezamiento. Luego vamos a colocar cómo será la separación. Entonces, la separación, ¿no? La separación entonces va a ser igual, ¿no? Igual. Entonces, acá vamos a tener, entre comillas, este de acá, ahí, y T,
¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si no hay ningún problema en ese argumento. A ver, datos 2, read table, datos txt está bien, el segundo argumento header y la separación t está muy bien. Entonces, hacemos correr y ahora entonces ya tenemos los datos ahí, ¿no? Ya tenemos los datos y vamos a ver ahora, vamos a visualizar los datos, datos 2. Eso ya va a aparecer acá. Entonces, hacemos correr y ya tenemos entonces los datos acá. Entonces ya hemos importado también datos 2 a partir de un archivo que estaba en formato de texto delimitado por tabulaciones. Entonces, todos los objetos los tenemos acá. Inge, una Sí, preguntita antes que siga. sí, En hola. el encabezado anterior pusimos decimales con punto. En este caso no necesitamos. No, en este caso, a ver, vamos a ver nuevamente acá. Sí, a ver, sí, podemos ponerlo también, una buena observación, podemos poner, porque aquí tenemos punto, ¿no? Entonces, podemos colocar eso acá, el decimal, ¿no? Podemos colocar también entonces acá el dec, igual, es un punto, ¿no? A ver, vamos a colocar punto. Eh, Vamos a hacer correr. Bien, entonces ahí tenemos igual, ¿no? Entonces va a aparecer y tenemos entonces aquí nuestras variables, ¿no? Entonces está todo bien. Y claro, es importante siempre establecer el punto. Lo que pasa que por default, el estudio toma en cuenta que el decimal es un punto, pero en algunas configuraciones puede ser que sea una coma y entonces ahí vamos a tener problema. En este caso no, porque estaba un punto, pero es importante que mejor coloquemos cuál es el símbolo del decimal, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso en ahí, ¿no? Ahora, en acá una cosa importante es este view. Fíjense acá, hemos utilizado view. View. ¿Qué hará view? Antes de eso, vamos a nosotros acá ir guardando nuestro script y vamos a ir eliminando todos estos datos que hemos importado para que se pueda ver cuál es el efecto de view, qué hará la función view. Bien, entonces aquí vamos a visualizar, ahora vamos a visualizar los datos. Esto es importante y creo que esto no está en el video. Eh, entonces acá nosotros hemos generado tres objetos, ¿no? Datos 1 y datos 2. Bueno, hay otros más, pero lo más importante son estos de los datos, ¿no? Bien, acá están los objetos que hemos generado. Bien, si yo quiero, aquí fíjense, tenemos una escobita y lo podemos dar clic y lo va a eliminar todos los objetos, ¿no? ¿Estás seguro que quieres remover? Sí. Entonces queda vacío el ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, para que podamos hacer las corridas y podamos visualizar cómo se generan estos objetos. También la consola, podemos ir acá, este está lleno ahí, pero podemos limpiarlo, control L y ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, podemos ir a la mitad y ahora podemos hacerlo más grande, lo del script, lo del editor. Estamos en la fila 25. Bien, ahora queremos ver la funcionalidad, la funcionalidad de view, ¿no? De view. Una cosa importante. R es sumamente exigente en cuanto a cómo se escribe la función. Aquí, por ejemplo, view es la B, la primera letra es mayúscula, mayúscula. Si nosotros colocamos todo minúscula, no nos va a dar un error, porque no lo va a entender el lenguaje. Entonces, nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, view, y vemos, por ejemplo, cualquiera de estos objetos que hemos creado. Por ejemplo, datos 2, ¿no? Ahora, fíjense qué es lo que va a pasar. Va a aparecer una nueva ventana. Bien, hay un error ahí en datos. A ver, vamos a ver cuál es el error, ¿no? Ya, entonces vamos a ver ahí. Bien, ahí entonces. Fíjense, teníamos que hacer correr todo. Y ahora, entonces, nosotros tenemos en View, tenemos toda esa funcionalidad, la base de datos, ¿no? La base de datos, entonces, tenemos ahí, ¿no? Y entonces, vamos a tener esos datos, ¿no?
Ahora, acá, cuando nosotros tenemos los datos, estas ventanas podemos ampliar, podemos hacerlo un poco más ahí, ¿no? Podemos moverlo, podemos hacerlo esto más acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, estamos viendo los datos que se tienen ahí, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos una variable que es de caracteres, es cualitativa, ¿no? Razón de preferencia, estos son datos de un censo. Esto es número de hijos que tiene, ¿no? Una familia censada, los gastos semanales, cuántos son, el ingreso mensual, si tiene cómo realizan los pagos, si es un crédito, si es efectivo, entonces esto también es de caracteres, ¿no? Entonces tenemos caracteres, ¿no? Números enteros, número de hijos, con decimales, numérico, que es gastos semanales, ingreso mensual, y forma de pago, que es de caracteres, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ir ordenando. ¿Sí? Vamos a ordenar todo por orden alfabético, todo lo que es preferencia, o vamos a darle un clic ahí y vamos ordenando el número de hijos. Estos son los que no tienen hijos, un hijo, dos hijos, etcétera. O los gastos semanales, igual podemos ir ordenando. Entonces, eh, tanto en forma ascendente como descendente. Aquí estamos ordenando en forma ascendente, pero también podemos hacerlo en forma descendente. El ingreso mensual, lo mismo, podemos visualizar en forma ascendente o en forma descendente, o podemos hacer un ordenamiento a partir de forma de pago. Entonces, acá tenemos filtros, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer un filtrado. Fíjense acá, este es el histograma de los gastos semanales. Yo le voy a dar un clic a esos dos y solamente, por ejemplo, de esta, nuevamente vamos a hacer. Solamente acá tengo dos clases seleccionadas, que son la base de datos. No está la base de datos completa. Si yo le coloco acá uno más, entonces, a ver, nuevamente vamos a ver. Ahí, ahí tenemos que recorrer, fíjense, yo puedo recorrer más ahí. Entonces tengo dos clases. Voy a tener una clase más. Entonces ahí tengo seleccionado solamente esas tres clases. Pero si quiero nuevamente incluir todas, les doy ahí un clic y nuevamente van a aparecer todas. En acá lo mismo, número de hijos. Fíjense, acá tengo de 0 a 4 varían. Entonces yo puedo poner este de acá y este de acá. Entonces solamente va a tomar en cuenta lo que estoy seleccionando. O nuevamente aparece todo. Aquí lo mismo en el ingreso mensual. Aparece el histograma. Yo puedo decir, estas dos clases quiero visualizar, o esta clase, ¿no? Y entonces voy a tener solamente los que están en esas clases, o nuevamente todos. En acá, por ejemplo, podemos ver, si solamente quisiera una clase, fíjense, solamente son estos elementos, ¿no? Ya enumerados por las filas, los que están en esa clase, ¿no? Entonces, nuevamente podemos ir acá y nuevamente decir, no, queremos incluir todas las clases, ¿no? Aquí lo mismo, podemos entonces ver fundamentalmente eso en las variables numéricas, ¿no? En las variables numéricas. Acá, por ejemplo, yo quiero ver quiénes estarán, quiénes tendrán, qué grupo de personas tendrán los mayores gastos semanales. Entonces, voy acá. Ese es el grupo, ¿no? Entonces, aquí tenemos es la fila 21. O también la última y la penúltima. Entonces, acá son este grupo de, de hogares, son los que tienen los mayores gastos semanales, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer los filtrados correspondientes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esto, lo podemos bajar ahí. Y entonces nosotros tenemos acá una manera de poder ver similar a lo que tenemos en Excel, ¿no? De los datos con este view. Entonces, ahí tenemos entonces la importación. Bien, ahora otra cosa que habíamos indicado también es que nosotros podemos importar datos, por ejemplo, de otros programas. Entonces, vamos a ver acá cómo podemos hacer. Entonces, vamos acá un rato, vamos a nuevamente compartir, pero vamos a compartir la carpeta que está ahí. Bien, se ve la carpeta, ¿no? Sí, se ve.
Bien, entonces ahora tenemos la carpeta y vamos a adicionar acá, vamos a adicionar un archivo que, por ejemplo, esté en otro programa, ¿no? En otro programa. Entonces, aquí vamos a ir, creo que estaba acá, a ver. Está una de estas. Vamos a ver. Viene, a ver dónde está un archivo que esté en otro formato. A ver dónde vamos a ver. Ya aquí vamos a poder ver en el mismo curso R, en la sesión 1. A ver, vamos a ver por acá. Aquí tenemos justamente uno, este de acá. Lo vamos a copiar. Este es .sab, es un archivo de SPS, entonces lo vamos a llevar a la sesión 2, ¿no? Aquí lo vamos a copiar. Bien, entonces acá ya tenemos, entonces ahí eh, vamos a nuevamente irnos ahora a RStudio, ¿no? Entonces, ahora en RStudio, nosotros, fíjense, ya tenemos dentro de acá, dentro de nuestra carpeta de trabajo, un archivito que es spssdata.sab. Entonces, si yo quiero importar ahora ese archivo que es de SPS, entonces, ¿dónde tengo que irme? Bueno, acá vamos a colocar antes importación de datos desde SPS. Importación de datos de SPSS, que es un programa también que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a irnos ahí. Entonces, vamos a ver la importación, ¿no? Entonces, nos vamos a ir acá al dataset, ¿no? Import dataset de SPS, ¿no? Entonces, vamos a buscar el archivito entonces se Inge, denomina SPS Data, Inge, ¿sí? por favor, si nos lo puede compartir el archivo por WhatsApp Ah, para que lo vamos siguiendo, por favor. ya. Entonces voy a compartir a ver, vamos a dejar un poquito acá. Bien, entonces vamos a compartir. Ya, a ver. Vamos a- Bien, entonces vamos a colocar acá. Ya lo tiene, ¿no?
Sí, Inge, gracias. Sí. Bien, entonces, ese archivo, ustedes lo tienen que colocar en la carpeta donde están trabajando. Entonces, vamos a ir acá nuevamente. Bien, entonces vamos a cancelar. Nuevamente vamos a hacer esta parte. Bien. Entonces, bueno, en esta carpeta de trabajo tiene que estar acá el archivito SPS data.zap, ¿no? Bien, entonces vamos a importar ahora estos datos de SPS, importación de datos. Entonces vamos a tener la importación. Entonces, para eso vamos a tener nosotros acá, vamos, import dataset de SPS. Entonces, vamos a importar de SPS. Bien. Entonces, importamos de SPS y vamos colocando. ¿Dónde está? Entonces, acá está el archivito SAP, ¿no? Vamos a abrir. Bien. Entonces, ya nos va a visualizar acá, ¿no? El nombre es SPS DAT, ¿no? El formato es SAP, está bien, porque ese es el formato de la base de datos de SPS. Y acá nos está diciendo que está utilizando una librería para importar datos en SPS, que es la librería Haven. El nombre que le estamos dando al objeto, al data frame, es SPS Data. La función que va a permitir la importación de estos datos de SPS es read SAP. Y entonces acá nosotros vamos a visualizar ese objeto que tenemos ahí. Entonces, antes de hacer correr, lo vamos a copiar para automatizar. Entonces, para otros, y acá lo vamos a importar, ¿no? Entonces, ya aparece importado acá, ¿no? Ya está entonces SPS Data. Entonces, nos vamos a la sesión y ahora sí podemos también pegarlo, todo el código que teníamos ahí. Y si nosotros le pegamos, le hacemos correr, entonces vamos a tener lo mismo, la importación, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos. Entonces, ahí hemos importado y hemos generado un archivito que se llama, un data frame que se llama SPSS Data. Entonces, acá vamos a ver qué tipo de objeto habremos creado con class, ¿no? SPS Data. Entonces, ¿qué tipo de dato habremos creado en ahí en RStudio? Es un data frame, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver dónde es, vamos a ver acá. Fíjense, en esta parte podemos ver que es un, un data frame, un data frame. Entonces, nuevamente volvemos acá, es un data frame. ¿Qué más podemos ver? El nombre de las variables, names, el objeto SP, ese que aparece ya ahí. Entonces le hacemos correr y ahora tenemos una gran cantidad de variables, ¿no? Son 20 variables que tiene esa base de datos, ¿no? Tiene 20 variables. Nuevamente lo minimizamos y aquí podemos ver la estructura con str, podemos ver la estructura de esos datos, ¿no? Y entonces vamos a poder ver entonces que acá también tenemos una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, fíjense, algunos son numéricos, aquí aparece, fíjense, numérico. Bueno, vamos a ver desde la primera variable acá. La primera variable, el género, es de caracteres, la edad es numérico, ahí tenemos caracteres, el año académico, caracteres, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos visto la estructura es para ver en cada columna qué tipo de datos tiene, ¿no? Luego también podemos ver si queremos las 6 primeras filas de ese data frame, podemos ver con head, ¿no? Head, SPSS, data. Entonces aquí vamos a hacer correr y tenemos los 6 primeros, ¿no? Entonces visualizamos esto y vamos a tener justamente acá los 6, 1 hasta 6, y tenemos los primeros datos. Pero también, si queremos, podemos visualizar los últimos datos, ¿no? Que sería con tail y nuevamente el objeto SPSS data, ¿no? Entonces acá hacemos correr y tenemos entonces los últimos, ¿no? Los últimos 6. También podemos ver cuántas filas y columnas tiene esta base de datos. Eso lo hacemos con DIM y vamos a poder ver entonces que es una base de datos bastante grande. Entonces vamos a ir acá y tenemos aquí nuevamente vamos a poder ver, tiene
200 filas y 20 variables, 20 columnas, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones de mi data frame que he generado a partir de la importación de esos datos de SPS. Entonces, lo podemos dar control L para que se limpie la consola y tengamos disponible el área del editor para seguir generando código. Entonces, nos vamos acá y le vamos a guardar. ¿Por qué hemos copiado esta parte? ¿No? Esta parte de ahí eh, cuando utilizamos esta herramienta de import dataset, porque acá ya tenemos el código. Lo único que tenemos, si nosotros tuviéramos otro archivo en formato de SPS con la extensión SAP, lo único que tenemos que cambiar es el nombre, ¿no? Entonces, directamente con esto, como ya tenemos el código, directamente nos los va a importar una vez que nosotros definamos el nombre del archivo, .saf, y directamente eso lo va a importar, ¿no? Bien, entonces acá ya tenemos eso también, ¿no? Ahora, ¿de dónde más podemos importar datos? Entonces, vamos a ver un aspecto importante acá, que es la importación de datos de un GitHub, ¿no? No sé si alguna vez hemos visto, pero acá tenemos un GitHub. Vamos a explicar también qué es eso. Entonces, vamos a hacer importación de datos, ¿no? Desde GitHub, ¿no? Entonces, acá podemos también hacer la importación de datos. Entonces, qué son los GitHub? En realidad eh, eh, son aplicaciones que tenemos en la web donde todos los que programan en R o en Python pueden colocar todo su material, ¿no? Pueden colocar sus códigos, pueden colocar las bases de datos con las que han generado esos resultados. Entonces, todo eso lo tenemos disponible en el Internet, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a tener disponible en el Internet. Entonces, para eso vamos a irnos al Internet. Vamos a colocar, por ejemplo, acá. eh, bien, Estamos entonces, viendo su pantalla de R, Inge. ya, entonces vamos a irnos un poco acá. Ya, entonces acá nos vamos a ir. Ahora se ve Google Chrome, ¿no? Sí se ve. Ya. Bien, entonces vamos a irnos a ver qué son los GitHub, ¿no? Hemos dicho que en ahí tenemos también varias bases de datos, ¿no? Entonces vamos a irnos a ver qué son los GitHub. Si nosotros, por ejemplo, colocamos acá GitHub, eh, por ejemplo, lo que aparece ahí directamente, por default que aparece, dice Ministerio de Malasia, COVID-19. Entonces nos vamos ahí. Y vamos a ver, entonces, acá un GitHub, ¿no? Acá un GitHub. Entonces, abrimos del GitHub. Bien, y esto es lo que tenemos en un GitHub, ¿no? Entonces, es un repositorio de todos si nosotros hemos realizado códigos, si nosotros hemos generado bases de datos, etcétera. También estos GitHub, nosotros pudiéramos, acá, fíjense, dice, podemos bajar, ¿no? Todo el GitHub que está relacionado a determinadas bases de datos. Por ejemplo, acá, la información, los datos que tenemos disponibles son en relación a COVID-19, ¿no? Bien, entonces, podemos nosotros podemos ver entonces, ¿no? ¿Qué datos podemos tener? Por ejemplo, acá podemos ver dentro de esta, a ver, vamos a ver.
Aquí fíjense, dentro de esa carpeta tenemos varios archivos en formato CSV. Se puede ver, ¿no? Hola. Sí se ve. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quiero ver qué datos son. Entonces, nosotros podemos darle un clic acá. Bien, y ahora nos está mostrando los datos, ¿no? Fíjense, aquí aparece la ruta, es COVID-19, la carpeta epidemic, y aquí ya nos está dando esta base de datos con punto CSV, ¿no? Entonces, acá yo puedo darle acá en la opción Raw para poder visualizar, ¿no? Ahí. Entonces, cuando visualizamos esos datos, yo lo que tengo que hacer es seleccionar toda esa ruta, ¿no? Estamos seleccionando toda la ruta, ¿no? Y entonces, hasta ahí tenemos eh, lo que hemos hecho es seleccionar la ruta donde se encuentra esa base de datos dentro del GitHub, pero que es dentro de lo que es la base de datos casesstate.csv, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar, ¿no? Lo único que estamos haciendo es copiar. Entonces, una vez que tenemos copiado todo eso, ¿no? Entonces, vamos a irnos nuevamente acá. Vamos a irnos a RStudio, ¿no? Ahora nuevamente se ve RStudio, ¿no? Hola. Sí, se ve. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar esa ruta. Ahí. Bien, ya hemos pegado, ¿no? Ahí tenemos entonces pegada la ruta. Bien. ¿Cómo vamos a generar ahora eso? ¿No? Nosotros vamos a darle un nombre a esa dirección, a ese URL que nosotros tenemos ahí. Vamos a colocar, por ejemplo, URL 1. URL 1. Entonces, le estamos dando un nombre a toda esa dirección que tenemos ahí, entonces, vamos a colocar toda esa línea, pero entre comillas. Entonces, vamos a ir acá, ahí, lo vamos a poner comillas, ¿no? Y también lo vamos a ir hasta el final, y también lo tenemos que colocar ahí, comilla, acá. Comilla, ¿no? Entonces, ya tenemos comilla y le damos ahora Enter, ¿no? Entonces, ahora continuamos, ¿no? Y ahora vamos a tener en la siguiente línea, ¿no? Vamos a utilizar entonces y vamos a darle un nombre, ¿no? Un nombre, por ejemplo, data, ¿no? Data 1, ¿no? Entonces, le vamos a dar un nombre acá. Ese ya va a ser el nombre del objeto que vamos a generar, donde va a estar toda la información de este Cases State CSV. Entonces, data 1 tenemos ahí y ahora colocamos la función read.csv, ¿no? Y ahora, entre paréntesis, vamos a colocar la ruta. La ruta, ¿dónde está? El objeto de ruta está definido como URL1, URL1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si está bien todo eso. Data 1, si está bien. Entonces, lo hacemos correr. Bien, ya corrido. Cuando no hay ningún error, entonces aparece como está ahí, ¿no? Entonces significa que hemos creado un objeto que es data 1, que corresponde a esos datos que nosotros hemos obtenido acerca del COVID-19, ¿no? Entonces ahora nos vamos acá y como ya hemos hecho ese proceso, podemos volver nuevamente ahí. Fíjense, acá tenemos data 1 y ahora podemos visualizar lo que nosotros hemos importado. Entonces vamos a ir acá, data 1, y eso es lo que hemos importado. Toda esa es la información que está ahí en el GitHub, ¿no? Entonces tenemos acá fecha, el estado, nuevos casos, importación de casos, casos recuperados. Bueno, esta es información del COVID, ¿no? Entonces, hemos importado unos datos que estaban en un GitHub, ¿no? Relacionado a datos en relación a COVID-19. Entonces, esto nosotros ya lo tenemos ahora como acá, lo tenemos como un objeto, el objeto data 1. Ahora podemos ver lo mismo, podemos caracterizar
ver, caracterizar este objeto. Caracterizar entonces acá el objeto data 1. Entonces podemos ver lo más importante, qué clase de objeto habremos creado, data 1, ¿no? ¿Qué clase de objeto habremos creado? Hemos creado, ustedes pueden ver acá, como podemos ver, un data frame, que justamente dice un data frame, ¿no? Entonces, hemos creado un data frame, entonces, nuevamente podemos ver ahora, ¿y cuáles serán los nombres de las variables? Names. Tenemos varias variables ahí, entonces lo podemos dar data 1, ¿no? Y tenemos entonces una gran cantidad también de variables. Acá si nosotros maximizamos, tenemos 25 variables, ¿no? 25 variables. Eh, Nuevamente nos vamos, si queremos podemos ver también la estructura de cada una de estas variables, de este data 1, ¿no? Podemos verlo ahí. A ver, vamos a ver qué pasó. Ya, data 1 está bien. Data 1. Bien, ahí tenemos. Entonces, toda la información, la estructura está acá. El primero es de caracteres. Todos los demás son números enteros, ¿no? Porque está hablando de cuántos casos ha habido. Es entonces una variable discreta que está expresado con números enteros, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos acá. Ahora quiero ver cuál es la información de de las 6 primeras filas. Ya hemos dicho eso es con head, ¿no? Data 1, ¿no? Entonces visualizamos. Y ahora tenemos la información de los 6 primeros, ¿no? Aquí están los 6 primeros casos, ¿no? Entonces, desde acá empieza desde la fecha, ¿no? La fecha, empieza el estado, los casos, etcétera. Todo eso, entonces, información de de las 6 primeras filas, ¿no? Y si queremos de las últimas, entonces vamos a tener igual acá, tail, ¿no? Tail, data 1, ¿no? Entonces vamos a tener acá control ahí y vamos a tener entonces los últimos. Fíjense, ¿en qué línea estamos? 24.224 filas. Eso significa que esta base de datos que hemos importado es bastante extensa. Y para saber eso, vamos a ver las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de data 1, ¿no? Y entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos una gran cantidad. Tenemos en esta base de datos que nosotros hemos importado de un GitHub, tenemos 24.224 filas y 25 variables. Entonces, es una base de datos bastante grande, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos también generar, importar datos desde un GitHub, ¿no? Entonces, eso también es importante. A ver, vayamos nuevamente, vamos a volver acá, ¿no? Ahí, a ver, vamos a volver nuevamente a ver el GitHub. Bien. El GitHub, hemos dicho, no nos olvidemos, acá nuevamente yendo hacia atrás, este es el GitHub, ¿no? Entonces, aquí hay una información, ¿no? Donde nos da una explicación acerca de qué información contiene este GitHub, ¿no? ¿Qué información contiene? Ahora, si nosotros queremos, podemos también, acá, podemos, tener una cuenta en GitHub, ¿no? Entonces podemos crearnos una cuenta acá en GitHub, ¿no? Entonces acá podemos hacer la cuenta, podemos colocar un nombre de usuario, la contraseña si es que ya tenemos, y si no tenemos, entonces generamos nuestra cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a GitHub. Hay varios videos en YouTube para generarnos una cuenta en GitHub. Bien, entonces, pero acá la información es cómo podemos, ¿a qué se refieren los datos? Esto se refiere a datos de COVID-19 en Malasia, ¿no? Y aquí nos está indicando, por ejemplo, los datos que tenemos. Nosotros hemos importado este dato, case state.csv. Entonces, ¿qué nos dice acá? Son los registros diarios acerca de los casos de COVID-19 a nivel de los estados. Entonces, esa información es la que hemos importado, ¿no? Y entonces aquí tenemos otros archivos igual,
donde tenemos clúster, etcétera, todos están en formato CSV. Lo mismo acá, ¿no? Aquí hay información de vacunas, aquí hay información de muertes, ¿no? La mortalidad, etcétera. Entonces, toda esa información está ahí y nosotros podemos entonces bajarlo, podemos importarlo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros vemos ahí, vacunaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero de vacunaciones bajar uno de estos, cualquiera, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a abrir, ¿no? Y voy a, entonces, tener la dirección. Ya tengo entonces la dirección. Voy a simplemente copiar eso. Y entonces nos vamos a ir ahora acá a RStudio. Y entonces acá lo vamos a pegar. ¿Qué tenemos que pegar? Toda esa dirección, ese enlace que tenemos ahí. Copiamos, ¿no? Bien, estamos copiando ahí. Y ahora vamos a generar otro data, el data 2, ¿no? Entonces acá vamos a colocar data 2. Entonces vamos a colocar URL2, estoy dando un nombre. Y ahora entonces acá voy a colocar y voy a colocar acá con entre comillas, ¿no? Entonces, entre comillas, ahora esos datos, ahí, vamos a ver un poco más. Y acá también tiene que estar entre comillas. Bien, entonces lo hago correr. Bien, y va a aparecer ahí, ¿no? La información de que evidentemente hemos generado el URL correctamente porque no hay ningún mensaje de error, ¿no? Nuevamente nos vamos acá entonces al editor y ahora acá, lo mismo que el anterior, vamos a generar data 2, ¿no? Data 2 con la función read.csv, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces ahora, ¿qué URL? La URL 2, ¿no? Entonces, hacemos correr y evidentemente ha corrido sin ningún problema, como podemos ver acá, ¿no? Como podemos ver acá en la consola, no hay ningún error, no hay ningún mensaje de error. Entonces, significa que hemos generado el objeto data2. Entonces, ahora podemos ver data2, cuáles son sus características. Entonces, podemos ahora nuevamente caracterizar data2. Bien, entonces acá podemos caracterizar qué clase de objeto será data2, ¿no? Entonces el objeto es un data frame, eso ya aparece acá, ¿no? Para eso conviene cada vez ir limpiando la consola, vamos a limpiarlo y entonces vamos a irnos nuevamente acá, lo vamos a hacer correr nuevamente y entonces vemos que es un data frame, ¿no? Es un data frame. ¿Qué más después nos interesa? Tal vez, ¿cuáles son las dimensiones? ¿No? O cuáles son los 6 primeros datos. Entonces podemos poner get data2, ¿no? Y entonces hacemos correr y entonces aquí tenemos los datos de los 6 primeros. Fíjense, aquí tenemos la fecha, las vacunas que se han hecho, que ya conocemos más o menos. Aquí tenemos otra información, ¿no? Y si nosotros queremos ver la estructura, también podemos hacerlo. Entonces podemos colocar los últimos 6, data2, ¿no? Entonces aquí tenemos eso, los últimos 6, pero también podemos ver la estructura de esa base de datos que nosotros hemos importado con str. Vamos a tener entonces data2. Entonces acá podemos ver la estructura. Entonces, si nosotros vemos la estructura, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que hay 20 observaciones y tenemos 6 variables. Las variables son 2 de caracteres, la fecha y el tipo de vacuna, y tenemos los demás son enteros, números enteros, ¿no? Entonces, ya tenemos esa información. Y lo último que podemos ver es cuáles son las dimensiones, ¿no? Dim, data2, ¿no? Entonces podemos ir viendo ahí y también vamos a ver entonces que son simplemente, esta no es una base de datos bastante grande, solamente son 20 filas y 6 variables en comparación con el otro que tenía 24,000 filas. Entonces, esta es una base de datos bastante pequeña. Esto también lo podemos darle control L y
Entonces ya está ahí. Entonces ahí tenemos una sesión, un script, ¿no? Este script nosotros podemos guardarlo. Estamos guardando el script, ¿no? Entonces estamos guardando el script. Estos de acá los podemos eliminar porque acá están igual, ¿no? Acá están los objetos en el ambiente de trabajo. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos nosotros en relación a la importación de datos, ¿no? Entonces, también podemos importar, si queremos, los datos que tenemos en el programita de hojas de Google Drive, que nosotros tenemos cuando tenemos una cuenta de Google. Entonces, también eso lo podemos importar. Entonces, acá nosotros tenemos esos datos, ¿no? Y un poco ya tenemos el contexto de cómo generamos los data frames. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo se manipula, cómo podemos manipular ahora estos data frames, que son las bases de datos más importantes, el tipo de datos, de objetos más importantes en ERE, ¿no? Y para eso entonces voy a hacer la presentación de lo que es la librería más utilizada en la manipulación de los data frames, ¿no? Entonces, en la exploración de datos de data frame. Y la idea fundamental acá, vamos a compartir. Se puede ver la presentación, ¿no? Sí, se ve la Hola. diapositiva. Se ve la Bien, diapositiva, Inge. entonces lo que queremos es mostrar el paquete dplyr, ¿no? ¿Por qué será un paquete top en ERE? Porque justamente nos permite manipular cualquier data frame que nosotros hayamos generado con la importación o nosotros generando manualmente nuestro data frame, ¿no? Entonces acá, una importante contribución de este paquete es que va a proporcionar a través de ciertos verbos la posibilidad de manipular y hacer operaciones con los data frame, ¿no? Fundamentalmente lo que hacemos es generar el data frame, lo consideramos como un conjunto, y a partir de ese data frame, que es para nosotros un conjunto, vamos a generar subconjuntos de datos de acuerdo a determinados criterios y utilizando determinados verbos, ¿no? Entonces, por eso es que este paquete de dplyr se utiliza mucho en la manipulación de los data frame y también en hacer operaciones, ¿no? Podemos hacer diferentes operaciones. Entonces, acá, ¿cuáles son los verbos que utiliza? Los más importantes, ¿no? La gramática de dplyr utiliza select, filter, arrange, rename, mutate y summarize. Y también lo más importante, utiliza un operador pipe, que posteriormente vamos a ver cómo hace y genera este operador varios subconjuntos. Cuando nosotros tenemos y utilizamos el verbo select, lo que hace es devolver un conjunto de columnas. Entonces, si yo tengo 20 columnas en un data frame, yo podría decir, solamente quiero que me genere un subconjunto de las 5 primeras columnas. Entonces, me va a generar un subconjunto solamente de las 5 primeras columnas. Entonces, select es una función, es un verbo que se aplica para seleccionar columnas dentro de un data frame, ¿no? Posteriormente tenemos el verbo filter, que hace ahora el select hacía las operaciones sobre las columnas, en cambio filter más bien hace su acción sobre las filas, devuelve un conjunto de filas según una o varias condiciones lógicas que nosotros le demos. Por decir, yo podría, si tengo una variable numérica, podría decir, solamente quiero que me muestre los valores mayores o iguales a un valor, o menores o iguales a un valor. Todo lo que va a hacer es cumplir esa condición lógica y solamente me va a generar un nuevo data frame, pero que va a ser un subconjunto del data frame con el que estamos trabajando, ¿no?
Luego tenemos arrange, que nos va a reordenar filas, ¿no? Su objetivo es reordenar filas de un data frame. Rename es otra función que se utiliza para renombrar las variables que tenemos en un data frame. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos que hemos importado y resulta que el nombre de las variables está en inglés, lo podemos cambiar a través de esta función en español o en otro idioma, ¿no? Entonces, vamos a renombrar a las variables de ese data frame. Luego tenemos el verbo mutate, ¿no? Que va a añadir nuevas variables en función a las variables que nosotros ya teníamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar? Podemos utilizar fórmulas para generar nuevas variables a partir de las variables que ya tenemos. O podemos hacer transformaciones de las variables existentes. Por ejemplo, podemos generar una nueva columna que va a ser el logaritmo de una de las variables, ¿no? Entonces, ahí nosotros utilizamos la función mutate para generar nuevas columnas, pero en función de algunas transformaciones que podamos realizar con las variables que nosotros ya tenemos. Se puede aplicar fórmulas también acá. Luego tenemos el verbo summarize, ¿no? Que es resumen, que nos va a generar resúmenes estadísticos, ¿no? De diferentes variables. Entonces, ahí yo solamente puedo generar y establecer, definir un subconjunto dentro de ese conjunto y decirle que solamente de ese subconjunto me pueda generar resúmenes. Eso significa que me pueda calcular cuál es la media, la mediana, la moda, las varianzas, desviaciones estándares, que me pueda calcular las medidas de posición, las medidas de forma, etcétera. Solamente de ese subconjunto, ¿no? Y una cosa importante es este operador. El operador pipe es simplemente un símbolo de porcentaje, símbolo mayor y nuevamente porcentaje. Entonces, ¿para qué sirve? Para que nosotros le demos no solamente una acción, ¿no? Utilizando estos verbos, sino que al mismo data frame podemos darle órdenes con múltiples acciones sobre ese data frame. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, seleccióname la columna, después genéreme un número de filas que cumple esta condición, renómbreme las variables. Entonces, podemos darle con el operador pipe varias acciones, ¿no? Conectadas, ¿no? Que están conectadas sobre el mismo data frame, ¿no? Entonces, eso es lo que hace ahí. Y si nosotros vemos los argumentos, ¿cuáles van a ser los argumentos de todas esas funciones que hemos mostrado? El primer argumento va a ser el nombre del data frame, que para nosotros sería el conjunto de los datos. Los otros argumentos, los que siguen, van a describir qué vamos a hacer con ese data frame que consideramos como un conjunto, ¿no? Podemos ver si aquí podemos definir si vamos a hacer acciones sobre las columnas, entonces vamos a utilizar ahí la función o el verbo select, ¿no? Podemos referirnos a las columnas en el data frame directamente y no necesitamos utilizar el símbolo de dólar para poder ver esas columnas, ¿no? O poder tener acciones sobre las columnas. Directamente, a través de estas funciones, vamos a poder hacer las operaciones sobre las columnas que nosotros identifiquemos, ¿no? El valor de retorno es un nuevo data frame, pero ese valor de retorno es un nuevo data frame, pero en la mayoría de los casos llega a ser una parte del conjunto, del primer data frame. Es otro data frame, pero que en realidad cumple ciertas condiciones y llega a ser un subconjunto, ¿no? Los data frame deben estar, dice, bien organizados, estructurados, ¿no? Debe existir una observación por columna, eso también es importante. Cada columna tiene que representar una sola variable, ¿no? Y tiene que estar definido si esa columna es numérica, todas tienen que ser numéricas, si son de caracteres, todos tienen que ser de caracteres, si son de fechas, todos tienen que ser fechas. Entonces, para esto también es importante el uso del paquete tidy, que también se utiliza mucho para hacer operaciones sobre los data frame.
Bien, la primera función, ¿qué es lo que hace? Fíjense acá, yo tengo una base de datos storms, ¿no? Tormentas, ¿no? Y entonces acá tengo el nombre de la tormenta, la velocidad del viento, la máxima velocidad del viento, la presión atmosférica, la fecha, ¿no? Este es mi base, mi data frame original. Ahora, cuando yo le aplico la función select, le podría decir, solamente quiero que me muestre la columna viento, presión y fecha, que no me incluya el, el nombre de la tormenta. O solamente podría decirle, quiero que me incluya solamente la velocidad máxima del viento y la presión, ¿no? Entonces, la función select está definida para hacer acciones sobre las columnas, sobre las columnas. Entonces, acá podemos también utilizar ahora la función filter. Hemos dicho que la función filtro realiza acciones sobre las filas, nos permite filtrar filas según una condición, ¿no? Entonces nosotros podemos indicar, por ejemplo, una condición podría ser, ¿no? Que los valores sean mayores a un determinado valor. Entonces también no los va a hacer eso. Entonces acá, a partir de este mi data frame que tiene ahí las 4 columnas, entonces si yo le doy ciertas condiciones, por ejemplo, que solamente me muestre todas aquellas filas que tengan velocidades del viento mayores o iguales a 50, ¿no? Entonces, a 50 nudos. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos, el primero sí va a cumplir, el segundo no va a cumplir, el tercero sí va a cumplir, el otro no va a cumplir, el siguiente sí va a cumplir y el otro no va a cumplir. Entonces, todos los que cumplen solamente van a ser parte de este nuevo data frame, que en realidad llega a ser un subconjunto del data frame stores. Entonces, de esa manera nosotros podríamos también hacer condiciones en relación a la presión atmosférica. Podríamos decir, de toda la base de datos, solamente quiero que me filtre aquellas presiones que son, por ejemplo, menores a 1000, ¿no? Entonces, solamente me va a generar los que cumplen esa condición, ¿no? O podemos hacer otras condicionantes más. O podemos, utilizando pipe, el operador pipe, podemos decir que seleccione y filtre, ¿no? Seleccione ciertas columnas y después filtre en base a una condición. Bien, luego tenemos acá el filtro, habíamos indicado, ¿no? Ahora, se pueden incluir varias condiciones en un mismo filtro, ¿no? Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, una condición en cuanto a la velocidad del viento y también una condición en relación a la presión, ¿no? Entonces, de manera que estoy dándole más condiciones, ¿no? Utilizando el mismo verbo del filtrado, de manera que estoy generando un subconjunto que cumpla esas condicionantes, ¿no? Bueno, ahí tenemos una serie de expresiones que también podemos utilizar cuando realizamos eh, estas relaciones lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos menor, mayor, igual que es igual, igual, ¿no? Menor que, entonces tenemos diferente de, aquí también tenemos pertenece al conjunto, esto es importante, ¿no? El símbolo, aquí tenemos porcentaje in, y aquí la pregunta es, ¿pertenecerá al conjunto cierta condición? Entonces, acá tenemos, esto también es importante, ¿no? Cuando queremos dar más de una operación, 2 o 3 operaciones sobre el data frame, podemos colocar este símbolo que es I, ¿no? I. Entonces, eso también lo tenemos disponible. Bien, ahora, ¿qué utiliza? Ahora pasemos al siguiente verbo, arrange. Arrange es una función que se utiliza para ordenar las filas de un data frame de acuerdo a una o varias columnas o variables, ¿no? Entonces, nosotros podemos ordenar, por ejemplo, en función, en este caso estamos ordenando en función a la columna storm. Fíjense, aquí estaba eh, desordenado y aquí estamos ordenando, ¿no? Entonces, pueden ser que también nosotros queramos ordenar los valores numéricos. Podemos ordenar en forma ascendente o en forma descendente, ¿no?
Podemos decir también que nos vaya haciendo el ordenamiento, pero de diferentes columnas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ordenamiento eso de las filas del data frame. Bien, entonces aquí tenemos lo mismo. Podemos decir en función a, si nosotros queremos ordenar cierta columna en forma ascendente, entonces vamos a tener esta configuración el nuevo el subconjunto que se va a generar, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Podemos ordenar las filas, entonces, según las variables, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, podemos ordenar las filas, por ejemplo, en función a la presión, en función a la velocidad del viento, o en función a las fechas, ¿no? Bien, y otra función importante dentro de dplyr es el renombramiento, la función rename. Entonces, yo puedo aquí colocar, si yo tengo mi base de datos, por ejemplo, rename utilizo, y tengo aquí el data frame que se llama storms, ¿no? Y eso tiene, este data frame tiene varias columnas, cada una representando a una variable. Por ejemplo, aquí tenemos storm, wind, pressure, date. Entonces yo puedo colocar acá, que esto lo voy a colocar como tormenta, lo estoy cambiando a español. Este otro viento va a ser igual a wind, presión a pressure. Entonces estoy haciendo un renombramiento, estoy colocando nuevos nombres a cada una de esas variables, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la función rename. La función mutate se utiliza para realizar transformaciones de variables dentro de un data frame, ¿no? Entonces, podemos realizar, ¿no? Generar nuevas variables a partir de las que ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, acá hemos generado una nueva variable que es ratio, que puede ser, por ejemplo, simplemente la división entre la presión dividido entre la velocidad del viento, la velocidad máxima del viento, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a generar nuevas columnas o podemos aplicar logaritmos, cualquier otra transformación de las variables. Entonces, para eso utilizamos esta función mutate, ¿no? Igualmente acá podemos sacar el ratio, pero podemos decir, por ejemplo, yo quiero la inversa de estos valores. Entonces vamos a sacar la inversa de 9.5, 9.15. Y entonces al mismo tiempo le vamos a decir que genere un ratio, una división entre presión y viento, la velocidad del viento, pero además después de eso que me calcule la inversa de sus valores, ¿no? Entonces tenemos todo eso ahí, ¿no? La función mutate, entonces nos va a generar una serie de cálculos también como las frecuencias absolutas. Nos los puede calcular la distribución de frecuencias absolutas acumuladas de la variable wind, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la variable velocidad del viento, entonces podemos ir en función a eso bien, calculando cuál es su frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada. Utilizando una función cum-sum, que es del paquete base, ¿no? Y en el caso de Summarize, nos va a dar las medidas estadísticas más importantes. Entonces, por ejemplo, calcular la mediana y la varianza de la variable absorción de dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos summarize, el nombre del data frame que es CO2, y aquí voy a decir la mediana va a ser aplicando la función de median sobre la columna uptake, que es absorción, ¿no? Coma, después puedo pedir que calcule la varianza, también de la absorción, puedo colocar coma y seguir calculando más resúmenes estadísticos, ¿no? Entonces, acá también es una cosa importante, podemos utilizar Inge, no se ahora, está viendo la pantalla. ¿no se ve? A ver, No se ve, Inge. No, no estoy viendo. ya, a ver, ahora vamos a ver, ahora, Nada, está oscurísima la pantalla, no se ve nada. a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a ver acá. Yo la veo. Ahí. ¿Ahí se puede ver? Tampoco. Yo la veo, profesor, pero quedó en la función de filtro, de filtrar las columnas, filtrar Está esa congelada la cosa. imagen.
Ajá, así, congelada, Ya, a ver, exactamente. vamos a ver nuevamente. Se ve la presentación. Ya, a ver, vamos a ver nuevamente. Ahora se ve la presentación tampoco. Hola. ¿Se ve la presentación? Se Se ve, pero ve está congelada, profesor, en Se la ve la función presentación, filtro. pero está Ya, a ver qué congelada, ha está. pasado acá. función filter. Ya, a ver, vamos a ver. Function filter. A ver, vamos a ver aquí primero. Ahora se ve el estudio. No. No, a ver, vamos a ver. Entonces. Puede dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Ya, a ver, vamos a hacer eso. Ahora, Ahora, ahora se ve el programa. Ah, ¿se ve función la muted. presentación? Sí. Está Ahora está cambiando, ¿no? correcto. Sí, perfecto, perfecto, profesor. Bien, entonces, bueno, la presentación también se los voy a pasar por si acaso ahí al grupo, todas las presentaciones que tenemos. Pero acá lo que estamos queriendo ver son las funciones, ¿no? Entonces acá estábamos viendo la función summarize. Entonces acá nosotros podemos pedirle a través del código y a través del uso de esta función que nos vaya calculando la mediana, varianza, todo lo que es las medidas descriptivas de las variables, ¿no? También acá tenemos nosotros el uso del operador pipe. Entonces aquí cambia la situación, porque primero ahora fíjense acá en este otro, lo que hacíamos es, primero venía la función summarize y luego viene el data frame y luego viene ya la lista de medidas descriptivas que nosotros queremos que calcule. En cambio, en acá, cuando nosotros utilizamos el operador pipe, nosotros primeramente tenemos que colocar el nombre del data frame, el operador de pipe, y recién ahora la función summarize y entre paréntesis lo que queremos calcular, ¿no? Mediana, varianza, etcétera, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza mucho este operador pipe? Porque nos permite realizar varias operaciones al mismo tiempo, como vamos a poder ver posteriormente. Entonces, nosotros podemos ir viendo, ¿no? Las funciones de summarize. Podemos colocar, por ejemplo, acá, valor mínimo, máximo. La media aritmética, la mediana, la suma, la varianza, la desviación estándar, ¿no? También vamos a tener aquí el primer valor, el último valor, el número de valores en un vector, el número de valores distintos en un vector, etcétera, ¿no? Bien, entonces, otro aspecto importante es este que nosotros tenemos, que es la función group by, ¿no? Agrupar, ¿no? A partir de un criterio. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos este data frame, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, quisiéramos acá agruparles por ciudades. Entonces, vamos a colocar un color a esta ciudad, otro color a esta, otro color. Entonces, podemos agrupar de esa manera. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente utilizar, agrupar la función group by, ¿no? Del data frame que se llama pollution y queremos que nos lo vaya agrupando en función a qué? A la columna city,
¿no? Entonces, por eso que aquí está coloreando justamente las ciudades que son iguales ahí, ¿no? Entonces, esa es una opción importante, pero también, podemos ahora fíjense la ventaja que tenemos. Fíjense, estamos diciendo ahora, aquí tenemos un pipe, aquí tenemos otro pipe. Vamos a trabajar sobre este data frame pollution, pero vamos a darle varias operaciones. Por ejemplo, acá le estamos diciendo, en este data frame, quiero agrupar, ¿no? Los valores en función a la columna city. Esa es una primera operación que va a hacer esta función. Luego, nuevamente tenemos pipe. Ahora estamos en una segunda operación que va a hacer es calcular, una vez que esté agrupado por ciudades, calcular, hacer un resumen estadístico y calcular la media, la suma, ¿no? Y el número de datos, n. Entonces estamos dando, y así podemos ir incluyendo más operaciones adicionando el pipe, ¿no? Cada pipe nos va a dar una operación, ¿no? Utilizando uno de los verbos de dplyr. Entonces podemos ir al mismo data frame, podemos darle varias acciones al mismo tiempo, adicionando estos pipes, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también es importante, ¿no? Entonces, acá también podemos ver ya en el programa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Aquí tenemos, por ejemplo, podemos seleccionar las columnas, ¿no? Podemos también acá utilizar, fíjense acá, yo estoy utilizando select y estoy diciendo, cuando utilizo select sin el operador de pipe, los argumentos son primero el data frame y luego qué variables quiero. Pero acá, si yo utilizo el pipe, primero es el data frame y luego viene la función y cuáles son las variables que deseo obtener con un subconjunto. Y lo mismo acá, tenemos la función filter, ¿no? Entonces vamos a tener vientos mayores o iguales a 50, pero si utilizamos pipe, primero tiene que estar el data frame y luego tiene que estar el verbo filter, ¿no? Y la condición, ¿no? Entonces, siempre va a haber esas maneras para poder generar subconjuntos, ¿no? Como el que también tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, una cosa importante es esto para finalizar. Nosotros este pipe podemos utilizar con estos comandos, ¿no? Control Shift M. Entonces, para no estar escribiendo cada vez porcentaje, mayor porcentaje, y directamente tengamos un pipe, entonces podemos utilizar Control mayúscula y el M, y directamente ya nos va a salir el pipe. Bien, entonces, eso sería todo lo que tendríamos por el día de hoy. Y no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Preguntarle si va a continuar el curso o era nomás por estas 3 clases, porque sería interesante que la explicación de ahora de las diapositivas las hagamos de forma práctica, Inge. Yo le quería proponer si pudiéramos pasar el día de mañana. Mañana no hay actividades en la universidad y creo que podemos pasar, o también el lunes, pero tal vez mañana sería bueno hacer ya con datos los No habrá problema gráficos. mañana. Sí, podría ser mañana. Ya, Sí, entonces positivo, mañana a Sí, las Inge. 4 de profesor, la estoy de tarde, acuerdo. Listo, con los está datos bueno. con los datos que les he pasado, que hemos trabajado con esos, vamos a hacer análisis estadístico, gráficos, todo lo que se tiene que hacer cuando nosotros hacemos un análisis de cada una de las variables, tanto cualitativas primeramente y posteriormente cuantitativas. Vamos a hacer gráficos de tortas, gráfico de barras, QQplot, gráfico de cajas, etcétera. Y un poco también a partir de eso ver cómo vamos a hacer las interpretaciones, digamos, de la distribución de las variables. Entonces mañana nos contactamos a las 4 de la tarde. ¿Está bien? Sí, Está profesor. bien. Listo, entonces Gracias, quedamos gracias. ahí. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Hasta luego, buenas Hasta luego, noches. profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.